cortado, me avisan, ¿sí? Bueno, muy bien. Una vez hayamos escrito el nombre, ubicación y clasificación de los elementos químicos, pues vamos a hablar de la tabla periódica. Y antes de mostrar lo que es la tabla periódica, vamos a hablar un poco de su organización. ¿Qué página? Página 65, ahí donde nos quedamos. Cuando nosotros hablamos de la tabla periódica, a nosotros nos parece ver una tabla periódica como esta, ¿verdad? O como la tabla periódica que tenemos todos en nuestra casa, esta que tantos dolores de cabeza les ha causado a algunos. Y pues la vemos así organizada, la vemos que tiene 118 elementos químicos, pero no siempre fue así. La tabla periódica pues surgió desde antes incluso de Dodereiner, ¿sí? Y entonces los químicos de la época comenzaron a descubrir nuevos elementos químicos que una vez los descubrieron, querían organizar todos esos elementos químicos, pero no sabían cómo. Entonces se da una evolución de la tabla periódica. El primero, jóvenes, en hablar de elementos químicos y de darles un símbolo fue Berzelius. Ustedes lo tienen ahí en la página 65. Entonces, para el tiempo de Berzelius solamente se comenzaba a hablar de los símbolos y el descubrimiento de los elementos. El primero en organizar una tabla periódica fue Johann Dodereiner en 1820. ¿Cómo organizó Johann Dodereiner la tabla periódica? En triadas. ¿Y qué significa triadas? Yo digo, voy a hacer una triada con la profesora Junit, voy a hacer una triada con la profesora Griselda. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos nos vamos a unir? ¿Un grupo de 3? Un grupo de 3. Entonces, Dodereiner comenzó a organizar los elementos químicos que tenían propiedades físicas iguales en grupos de 3. El problema con la tabla periódica de Dodereiner es que no logró formar todas las triadas que necesitaba y algunas no se cumplían las características comunes. Entonces quedó en el olvido, ¿verdad? Luego empieza en 1863 una nueva tabla periódica organizada en octavas. Si se organizaban en octavas, ¿qué significa? ¿Cómo se organizaban esos elementos químicos? Cada 8 elementos, ¿verdad? Elementos que fueran iguales. Bueno, las octavas de Newlands pues igual tenían vacíos, habían elementos que igual todavía no habían sido descubiertos y entonces hubo otra clasificación y ordenamiento de la tabla que fue por Mendeleev o Mendeleev, un ruso considerado el padre de la tabla periódica, quien ordenó la tabla periódica de acuerdo a sus masas, de acuerdo a sus pesos. Así fue como ordenó Mendeleev la tabla. Dodereiner, las triadas de Dodereiner, luego lo que fueron las octavas de Newlands, miren, las propiedades que se repetían cada 8 elementos, y luego lo que fue Mendeleev, que organizó lo que fue la tabla periódica de acuerdo a sus pesos atómicos, Entonces, también cabe mencionar que Dmitri Mendeleev también establece una ley periódica. ¿Qué establece la ley periódica? Que cuando los elementos se organizan en orden creciente de sus masas, algunos conjuntos de propiedades se repiten periódicamente. Y fue aquí donde más o menos con la clasificación que hizo Mendeleev, que ya comenzaba a tomar forma nuestra tabla periódica. Ahora, el detalle era que la tabla periódica de Mendeleev no tenía todos los elementos químicos que ahora vemos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasaba? Como la ordenó en forma creciente de sus masas,
observan unos espacios en blanco, ¿sí? Creo que no está compartiendo pantalla. Estoy presentando, bro. Ey, me emociono y ustedes no me paran el carro. Díganme, profe, no se mira nada. Y yo emocionadísima. Miren, ustedes no tienen idea cómo yo disfruto las clases de ciencia, ustedes. En serio, se los digo. O sea, a mí me encanta dar clases de química, fíjense. Muy bien, bueno, ahí estamos. Entonces, Mendeleev, jóvenes, el detalle era que él ordena la tabla periódica en masas crecientes. El litio, por ejemplo, la masa del litio era menor que la masa del berilio y así sucesivamente. Las masas iban aumentando. El detalle, como les mencionaba, era que la tabla de Mendeleev solamente estaba formada por 62 elementos conocidos hasta la fecha. Y saben, nada más y nada menos, Dmitri Mendeleev dejó los espacios vacíos porque él predijo que los elementos que no colocaba serían descubiertos después, cuyas masas se iban a cumplir, y pues fue lo que pasó, ¿verdad? Entre 1874 y 1865, tras el descubrimiento del galio, del germanio y del escandio, pues se demuestran las predicciones de la tabla periódica que había establecido Mendeleev, y por lo tanto se le considera el padre del ordenamiento de la tabla periódica. Imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, él lo predijo y se cumplió. Bueno, luego de Mendeleev surge, como vemos nosotros, nuestra tablita en la actualidad, que corresponde a Moseley, ¿sí? Esto lo vimos el año pasado, ¿verdad? Moseley definió el concepto de ley periódica moderna, ¿sí? Se basó en la ley periódica de Mendeleev y lo que dijo es que el ordenamiento de la tabla periódica no se daba con respecto a la masa, sino según el número atómico creciente, y que esas propiedades de los elementos pues se repetía periódicamente. Él fue el que ordena la tabla periódica en número atómico creciente, Moseley. Muy bien. ¿Alguien tiene una idea cómo Moseley hizo eso? Un día se levantó y dijo, hey, vamos a ordenar la tabla periódica de Mendeleev porque yo digo, y lo vamos a hacer así. Lo soñé y eso fue lo que pasó. ¿Cómo creen ustedes que pasó? ¿Cómo Moseley ordena la tabla periódica? Bueno, ahí dice, lo que hizo, jóvenes, es que experimentó con rayos X por cada elemento químico y descubrió una frecuencia que emitían los núcleos de cada elemento según el color. Cada elemento emitía un color diferente, una frecuencia diferente, y esto pues era por la carga de cada elemento, ¿verdad? Entonces eso permitió descubrir nuevos elementos y también forma lo que es una nueva ley periódica. Esta nueva ley, los elementos se ordenan con respecto al número atómico y se eliminan las irregularidades que habían en la tabla de Mendeleev basada en masa atómica, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? No. Muy bien, bueno, nosotros vemos que nuestra tabla periódica se organiza de diferentes formas. La tabla periódica está formada por 118 elementos ordenados en columnas horizontales y en columnas verticales. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo se llaman las columnas horizontales? ¿Cómo se llaman las columnas horizontales? ¿Horizontales? Grupos. Grupos horizontales. Periodos. Periodos, ¿verdad? Los periodos.
Ajá, ¿y qué característica comparten los elementos en que se encuentran en un mismo periodo? ¿Qué característica comparten? Porque al anterior, a Mosley, algo así, murió, lo mataron. Lo mataron. Yo solamente sé que murió joven. Ahí dice que murió por una bala de francotirador. Oh, imagínense. Yo pensé que había muerto por la exposición a tantos rayos X de tanto elemento químico. Yo también pensaba Sí. eso, pero ahí dice. Sí, porque la verdad que tenía todo para morir de esa manera. Fue exagerado. Recuerden de que antes se desconocía las propiedades de la radioactividad, de los rayos X. No se sabía que producía cáncer. Ellos comenzaban. Por eso lo habían matado. Ajá, ellos comenzaban. Porque como era desconocido. También posiblemente. Recuerden de que la ciencia a la gente le teme a la ciencia. Muchas veces cuando yo inicié el colegio, yo creo que creían así como que no, esta cipota está como media, no sé. Y me decían, Claudia, usted es atea. Y yo, no, ¿por qué? No, porque es que usted habla mucho de ciencia, sí, pero es que la ciencia tiene que, no tiene nada que ver con la cuestión espiritual, pienso yo. Entonces, la gente siempre le teme a la ciencia. Entonces, puede ser que por ahí vendría lo que fue su muerte. Bueno, entonces volvemos al tema. Los periodos son 7, están organizados del 1 al 7. ¿Qué característica tienen los elementos que están dentro de un mismo periodo? Bueno, la característica que estos poseen es que se encuentran en el mismo nivel de energía. Todos estos elementos, su terminación de la configuración electrónica va a terminar en un nivel de energía 5. Ahora, vamos con lo que son los grupos. Los grupos, miren, tenemos aquí los grupos de nuestra tabla periódica que se llaman, ¿cómo les denominamos a los grupos? Familia. Les llamamos familias, ¿verdad? Les llamamos familias. ¿Cuáles son las características que tienen los elementos que se encuentran dentro de una misma columna vertical? ¿Cuál es la característica? Son iguales los elementos que pertenecen a un mismo grupo. Son iguales en características físicas y en características químicas, ¿sí? En características físicas y en características químicas. Ya vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. Muy bien. ¿Cuántos grupos o columnas tiene la tabla periódica? Tiene 18. Tiene 18 columnas verticales. Tiene 18 columnas verticales. Muy bien. Seguimos entonces, les voy a presentar, me dicen por favor si observan. ¿Sí? ¿Observan? Sí, ¿Sí? Bueno, tenemos entonces aquí cómo se clasifican todas las familias de la tabla periódica. Pero antes, como les dije que les tenía una sorpresa, vamos a clasificar los elementos químicos de acuerdo a los 3 grupos principales. ¿Cuáles son los 3 grupos principales? Metales, no metales y metaloides. Los metales son todos estos elementos químicos que se encuentran en color azul. El hidrógeno, miren, que es un no metal, corresponde a lo que son los gases nobles y a todos estos otros metales. Y los metales y los no metales, los metales en esta imagen los tenemos de azul, los no metales de amarillo, y la línea diagonal desde el boro hasta el polonio son los metaloides. Son elementos, estos metaloides son elementos que tienen características tanto de metales como de no metales. Características de metales y de no metales. Muy bien, vamos a leer
y vamos a ir viendo las características de los elementos químicos antes de pasar a lo demás. Los metales, vamos a leer cuáles son las características que tienen. Ustedes en la página 68 tienen las propiedades físicas de los metales y los no metales. Vamos a comenzar con las propiedades físicas, aquellas que nosotros podemos observar, ¿sí? ¿Cuál es la primera? ¿Cómo creen ustedes que son los metales? ¿Qué página dijo, profe? 68. ¿Cómo creen ustedes que son los metales? Les voy a colocar aquí una imagen, miren. ¿Que son algo resistentes? Son resistentes. Muy bien, el oro, ¿cómo es el oro? ¿Cómo podemos observar esas características del oro? ¿Qué tiene el oro, el aluminio, la plata? Brillo. Un brillo, ¿verdad? Muy bien, entonces una de las propiedades físicas más importantes es el brillo o de apariencia plateada, ¿sí? Esa es una de las propiedades físicas. Otra de las propiedades es que son buenos conductores del calor, ¿sí? El mayor conductor, el elemento más conductor de electricidad, ¿cuál es? Lo he repetido 4.500 millones de veces. Cobre. El cobre, casi. Hay uno más conductor de electricidad que el cobre. ¿Hierro? No. ¿Aluminio? No. Lo utilizamos en bisutería, las mujeres, es plateado. La plata, jóvenes. El mayor conductor de electricidad es la plata. Pero, obviamente, no se utiliza por el costo que tiene extraer el elemento y también porque no se encuentra de manera abundante, ¿verdad? Entonces, una de las opciones es el cobre porque es mucho más barato, ¿sí? Mucho más barato. Muy bien, ¿cuál es la otra característica? Que son maleables, ¿sí? ¿Qué significa eso que son maleables? Son manejables. Son manejables y que se pueden formar como hilos. Nosotros, por ejemplo, encontramos el cobre en forma de hilo, ¿sí? El cadmio en forma de hilo. Esa es una de las características. Otra es que son dúctiles. La maleabilidad y la ductilidad es eso mismo, ¿verdad? Que nosotros podemos mover y elaborar estructuras con ellos porque son fáciles de manejar, ¿verdad? Muy bien. Algunos, pues sí, algunos son mucho más sólidos y tienen un punto de fusión, que vamos a ver cuáles son las propiedades químicas. Puntos de fusiones que necesitan bastante temperatura para poder trabajar con ellos. La gran mayoría de los elementos metales son sólidos, con excepción de uno. Son sólidos. Los metales son sólidos a temperatura ambiente y según lo que miramos en nuestra, miren, según lo que miramos en nuestra tabla periódica, ubíquenme cuál es el elemento metálico, el único elemento metálico que es líquido a temperatura ambiente. ¿Cuál es? Chan, 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 chan. Vamos. ¿El mercurio? El mercurio, ¿verdad? El único elemento metálico que es líquido en estado natural es el mercurio. Anótenlo ahí si se le olvida. Muy bien, bueno, ya hablamos entonces de las propiedades químicas. Ahora vamos a hablar de las propiedades físicas. Vamos a hablar entonces de las propiedades químicas, ¿sí? Me dicen porfa si están viendo la pantalla. ¿Sí? Muy bien, las propiedades químicas de los metales son las siguientes. Muy bien, las capas externas, ¿sí? Las capas externas tienen pocos electrones. Incluso pueden tener menos de 3 electrones en su última capa. Entonces,
¿Cuál es esta propiedad? Como ellos no tienen tantos electrones que ofrecer cuando se unen con otro elemento químico, ellos tienden a formar cationes. Escríbanlo ahí. Forman cationes. Forman cationes. ¿Y qué pasaba cuando se formaba un catión? ¿Quién me dice? Pierden electrones, ¿verdad? Pierden electrones. Y vamos a verificarlo con nuestra tablita periódica. Miren, todos esos elementos son elementos metales. Muy bien, otra cosa que es importante que sepan es que los grupos también definen la valencia que tienen los elementos. Por ejemplo, el grupo que se encuentra en el 1A son los alcalinos. Todos esos elementos van a tener una valencia de 1, ¿sí? De positivo 1, de positivo 1. Entonces, el sodio únicamente tiene un solo electrón. El sodio solamente tiene un solo electrón. Entonces, cuando el sodio se une con otro elemento químico, cuando un elemento se une con otro, lo hacen para completar el octeto, ¿sí? Eso es lo que hacen los elementos cuando se unen con otro, completar en su última capa 8 electrones. Y si el sodio tiene solamente un electrón, ¿cuánto les hace falta? 7. 7. Ajá, muy bien. Y entonces, por lo tanto, para unirse con otro elemento, el sodio sacrifica, como cuando usted le gusta una cipota y le dice, mira, no quiero que juegues Clan. Entonces usted se queda, ¿qué hago? Cedo, porque el sodio necesita unirse con alguien, necesita reaccionar. Entonces, como él solamente tiene un solo electrón, él lo cede. Por eso los elementos que estamos mostrando forman cationes. Ellos solamente tienen de 1 a 3 electrones como máximo en su última capa. Siempre ellos, cuando se unen con otro elemento, lo sueltan, ceden ese electrón. ¿Me entienden ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, voy a tomar eso como un sí. Luego dice, forman compuestos iónicos con los no metales. Cuando se unen con un no metal forman enlaces iónicos. Lo vamos a ver más adelante. El estado sólido se caracteriza por tener un mayor enlace metálico. Muy bien. Otra de las características es que forman óxidos. Forman óxidos básicos. ¿Se acuerdan de la nomenclatura del año pasado? Muy bien. Ahora vamos con las características físicas de los no metales. Son malos. Es todo lo contrario. Los metales eran buenos conductores, los no metales son malos conductores de electricidad. No son dúctiles, no son maleables, no poseen brillo. La gran mayoría se encuentran en estado líquido y gaseoso, con excepción del azufre, que lo encontramos en un estado sólido. Vamos a nuestra tabla. Miren. Y vamos a ubicar a los no metales. Los no metales son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo, el yodo y los gases nobles. Esos se consideran no metales. Los que se encuentran en rojo son gaseosos. ¿Quiénes son gaseosos de los no metales? ¿Quiénes son gaseosos en los no metales? El nitrógeno. ¿Recuerdan la participación? Nitrógeno. Oxígeno. Eran no metales, yo dije un gas noble. Sí. Nitrógeno, oxígeno. Helio. Todos los gases nobles, pero vamos a tomar solamente los que están en verde. Nitrógeno, oxígeno, flúor. Azufre. Azufre. ¿Qué dije del azufre? Que era el único. El único que es sólido.
Ajá, verdad. El único que eso es en estado sólido, igual el potasio, el fósforo, que lo podemos encontrar sólido también y puede tomar algunas formas, y el carbono también, que es sólido. El único que es líquido en estado ambiente de los no metales es el bromo, ¿sí? El bromo es el único no metal líquido, el bromo. Muy bien, seguimos entonces. Y los semimetales, que también se les conoce como metaloides, tienen un comportamiento. Cada uno de estos elementos lo conforma la línea diagonal que inicia desde el boro hasta el polonio. Miren, el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro y el polonio. Esos son los elementos metaloides. Cada uno de esos elementos pues tiene características tanto químicas como físicas, de metales y de no metales. Vamos a ver ahí quién está entrando tarde. Ah, Eileen, tuvo algún problema, Eileen. Bueno, seguimos entonces. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, disculpe que entraste ahorita, pero es que tenía un problema con la computadora. Sí, me imagino, hija, no se preocupe. No se preocupe. Gracias, Miss. Es la primera vez que usted entra tarde. Así que una dificultad podemos tener todos. Relájese. Lo único que eso sí, ¿verdad? Después me va a tener que ver el video. Bueno, ya hablamos entonces de los periodos. Importante hablar de la IUPAC. ¿Qué es la IUPAC? ¿Qué es la IUPAC? Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Escríbalo ahí si se le olvida, ¿sí? Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada. Muy bien, bueno, ya hablamos de las 18 columnas distribuidas en 8 grupos. 8 son grupos A y 8 son grupos B. Escríbanlo ahí también. 18 columnas distribuidas en grupo A y en grupo B. Vamos a observar aquí, bajé una tabla en donde se puede observar, creo, mejor esto. No lo tienen las tablas que pude conseguir. Ustedes ahí pueden ubicarlo en su tabla periódica que tienen normal, donde están los grupos que son grupos A, que va desde estas dos filas, miren, donde está el hidrógeno y el berilio, y comienza aquí en la columna número 13, con el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, hasta los gases nobles. Ahí están lo que son los grupos. Voy a cerrar un poco porque tengo muchas cosas abiertas. Aquí miren, aquí están, miren. Esos son los grupos, grupo 1A y los grupos B. A los grupos A se les llama representativos, grupo representativo, y a los B se les conoce como de transición. Grupo A representativo, grupo B de transición. Muy bien, espero que vayan escribiendo todo eso. Muy bien. Los nombres de la tabla periódica, ¿quién los asigna? Bueno, el nombre de la tabla periódica los asigna la persona que lo descubre. Y los sintéticos, pues, el nombre lo define la IUPAC, ¿verdad? Actualmente. Hay elementos químicos que tienen nombre de científicos, por ejemplo, el curio, en honor a Marie Curie. Hay elementos que tienen nombres de países, como por ejemplo el polonio. Y pues eso depende del científico que lo descubra. Ya hablamos que los elementos se encuentran ordenados en su número atómico. ¿Cuántos elementos naturales existen en la tabla periódica? Pues aproximadamente 90 elementos naturales. Ahora vamos a hablar de los grupos que forman la tabla periódica. Porque hay algunos elementos que no tienen, por ejemplo,
bien definidos, por ejemplo, desde los últimos metales. Ajá, es cierto. Hace años yo estuve con ese dilema porque, por ejemplo, tenemos el Oberon y ahora es el Ubuntu. O depende de la actualización. Bueno, eso depende porque la mayoría de estos últimos elementos que se han creado son sintéticos. Y entonces el nombre lo asigna de manera aleatoria, ¿sí? Les coloca el nombre que quieren, la IUPAC. Entonces, recuerde que la tabla periódica, la gran mayoría están escritos de orígenes latines, que fue las primeras traducciones de la tabla. Por eso es que tienen esos nombres tan extraños. Yo todavía tengo esta tabla periódica, no sé si la ven. Esta es mi tabla periódica desde hace años. Y esta todavía conserva los nombres correctos, no con los nuevos elementos sintéticos que se han encontrado y se han agregado. Bueno, vamos entonces a ver los grupos de la tabla periódica. Miren, aquí tenemos los alcalinos, los alcalino-térreos. ¿Dónde encontramos los alcalinos? Los encontramos en el grupo 1A. ¿Quiénes lo forman? Lo forman desde el litio hasta el francio, los alcalinos. Generalmente estos alcalinos jóvenes pues se unen para formar óxidos, Muy bien, vamos ahora con el grupo de los alcalino-térreos. Los alcalino-térreos está desde el berilio hasta el radio. Muy bien, ¿cuál es la valencia que tienen los alcalinos? ¿Quién me dice cuál es la valencia que tienen los alcalinos? ¿Cuál es la valencia que tienen los alcalino-térreos? Valencia 2. ¿Por qué? Porque se encuentran... Ajá. Disculpe que asistí tarde a clase, no tenía internet. Sí, corazón, no se preocupe. Lo único que después tiene que ver el video. Como les digo, los alcalino-térreos tienen una valencia de 2. De 2. Forman cationes o cuando se unen con otro elemento, ceden esos 2 electrones. ¿Sí? Ceden esos 2 electrones. Forman cationes de positivo 2, los alcalino-térreos. Muy bien, luego tenemos la siguiente familia. Nos vamos a ir a la familia del boro. Permítanme. Esta era la tabla. Cerré la tabla aquí. Clasificación, miren. Vamos a ver las familias de cada uno. Creo que vamos a tener que verlo acá. Miren, tenemos la familia 3A, que son la familia del boro. Todos los elementos que se encuentran dentro de la misma familia, dentro de la misma columna vertical con el boro. Esos son lo que es los térreos. Miren, todos estos. El boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el niobio. Esos son. Vamos ahora con la siguiente familia de la tabla periódica. Vamos con el grupo 4A, los carbonoides. ¿Cómo se le llama al grupo de los carbonoides? La familia del carbono. ¿Dónde se localizan? Se localizan aquí en el grupo 14. Grupo 14. ¿Cómo se llama el grupo de la familia del carbono o carbonoides? El grupo E5A, E6A, ¿cómo es? Es 4A. ¿Verdad? 4A, ¿qué significa? Que la valencia de estos elementos es de 4 electrones en su última capa. 4 electrones en su última capa. En la última capa, en el último nivel de energía, tienen 4 electrones. Vamos ahora con la siguiente. El grupo 5A. El grupo 5A, ¿cómo se llama? 5A, nitrogenoides, la familia del nitrógeno. Nitrogenoide, la familia del nitrógeno.
¿Quiénes se encuentran ahí? El nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto. Eso es la familia de el nitrógeno. Luego vamos a lo que es el grupo 6A. ¿Cómo se llama a esta familia del grupo 6A? Familia del oxígeno. Familia del oxígeno. También se le conoce como calcógenos. Familia del oxígeno o calcógenos. ¿Quiénes se encuentran ahí? Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Vamos ahora con los elementos más reactivos. No sé, cuando pienso en estos elementos pienso en los más quisquillosos que tengo de estudiantes. Bueno, así son los halógenos. Los halógenos son los elementos más reactivos de la tabla periódica. Los halógenos, miren, aquí los tenemos. Aquí tenemos los halógenos. Lo voy a volver a poner para que lo vean. Miren, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Estos elementos, jóvenes, se combinan para formar sales. También es importante que sepan que el flúor, el cloro, el bromo, el yodo no se encuentran de manera sola de manera natural, sino que estos elementos forman la unión para volverse estables. No son monoatómicos, sino que son diatómicos. Siempre cuando encontramos el cloro, siempre lo vamos a encontrar con 2 átomos. No lo podemos encontrar libre de manera natural. Son tan reactivos, reaccionan con cualquier cosa. Forman ácidos y también forman lo que son las sales cuando se unen con elementos del grupo 1A. Halógenos, elementos más reactivos de la tabla periódica, forman sales, ¿sí? Forman sales cuando se unen con los metales. Escríbanlo ahí si se le olvida. Forman sales cuando se unen con los metales, y forman ácido cuando se unen con el hidrógeno. No se encuentran de manera sola, sino que forman lo que son moléculas diatómicas. Muy bien, continuamos, ya vamos a terminar. Por último tenemos a los gases nobles. Los gases nobles son esos elementos que no se meten con nadie, ¿sí? Son los elementos más tranquilos de la tabla periódica. Miren, ¿por qué se imaginan ustedes que los gases nobles no reaccionan con ningún elemento? ¿Por qué los gases nobles no reaccionan con ningún elemento? Porque tienen todos sus electrones, todas sus valencias. Ajá, muy bien. Recuerden, así como nosotros buscamos estabilidad económica, tener un buen trabajo, esa es nuestra lucha, ¿verdad? La de los elementos químicos es unirse con otro elemento y completar sus 8 electrones en la última capa. Pues las bondades, miren que todos buscan eso, menos los gases nobles. Los gases nobles tienen completos sus 8 electrones. Ellos no tienen que buscar absolutamente nada, porque, pues, miren que no los tenemos aquí. Ellos no tienen que buscar unirse ni completarse, porque, pues, ellos tienen completa sus 8 electrones en la última capa o en la capa más externa, ¿sí? Ellos tienen estabilidad electrónica y no necesitan combinarse. Esos son los gases nobles. No reaccionan con ningún otro elemento. Vamos ahora con los metales de transición. Generalmente los metales de transición, ¿a dónde nos vamos a ubicar? Pues los vamos a ubicar en la parte central de nuestra tabla periódica. Miren, aquí tenemos los metales de transición. Vamos a leer las familias de este grupo. Creo que la vamos a leer de acá porque en ninguna tabla están tan definiditos. Miren,
Iniciamos aquí. Los metales de transición se encuentran en la parte central. El 3B, ¿cómo se le llama el grupo 3B? Vamos a ver. Familia del Escandio. Familia del escandio. Del 1B, sí, ¿verdad? Les dije 1B, sí, familia del cobre, miren. Vamos a iniciar en orden. 1B es familia del cobre. Vamos a buscar el 1B. Ustedes ahí lo tienen en su tabla periódica. El 1B se ubica en esta parte. ¿Por qué se ubican acá? Recuerden también de que el grupo donde se encuentra significa la valencia. Este grupo 1B se llama familia del cobre. Generalmente el nombre que toma es del primer elemento que se encuentra en la tabla periódica. Miren, familia del cobre. Esta es familia del cobre. ¿Cuál es la valencia de todos estos elementos que están abajo del cobre? 1. Ahora vamos al grupo 2B. ¿Cómo creen ustedes que se llama esa familia del grupo 2B? Sí. Familia del zinc. ¿Cuántos electrones de valencia tienen? Todos estos elementos: zinc, cadmio, mercurio. ¿Cuánta es la valencia? 2. 2. Vamos ahora con el grupo 3B. ¿Cómo se llama la familia que está en el grupo 3B? Familia del Cambio. escandio. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente, 4B. ¿Cómo se llama? Titanio. Familia del titanio. ¿Cómo se llama la del 5B? Vanadio. Familia del vanadio. ¿Cómo se llama la del 6B? Familia del cromo. Familia del cromo. ¿Cómo se llama la familia del 7B? Magnesio. Familia del Magnesio. manganeso, ¿verdad? Muy bien, familia del manganeso. ¿Y qué pasa? En el siguiente, si ustedes observan, aquí en el grupo 8 está hierro, cobre y níquel. ¿Por qué se ubican estos en el mismo grupo? Porque tienen las mismas características, tanto químicas como físicas, y también terminan en el mismo nivel de energía. ¿Cómo se les llama? Se les llama familia de los ferromagnéticos. Familia de los ferromagnéticos. Muy bien, eso nosotros ya lo mencionamos, y vamos a hablar también de que la tabla periódica, me falta por aquí, la tabla periódica también se organiza por la configuración electrónica, y según la configuración electrónica, una tabla periódica se puede organizar en bloques. Escríbanlo ustedes ahí, se puede organizar en bloques. Repita. La tabla periódica se organiza en bloques. La tabla periódica se organiza en bloques. Tabla periódica se ubica en bloques. Tabla periódica se ubica en bloques. Muy bien, se ubica en bloques. ¿Sí? Muy bien. Se ubica en bloques. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Se observa, hijos? ¿Se observa? ¿Sí? Muy bien, bueno. La tabla periódica, jóvenes, aparte está organizada, como les venía diciendo, por bloques. Esos bloques significa que todos los elementos, aparte de compartir las mismas características físicas y químicas, también terminan en la última capa de energía con el mismo subnivel. Todos estos elementos que se encuentran en esta parte central, que son los elementos de transición, van a terminar en el subnivel de energía D.
los que se encuentran en el grupo 1A y 2A, 1A y 2A, y este, que es el helio, terminan en S, en el subnivel de energía Char. Todos los elementos, desde la familia del boro hasta los halógenos, terminan en configuración electrónica P. Y las tierras raras, se me olvidó mencionar, los lantánidos y los actínidos, llamados también elementos de transición interna o tierras raras, son elementos generalmente sintéticos. Estos terminan en el subnivel de energía F. Vuelvo a repetir, el ordenamiento de la tabla periódica es conforme a la configuración electrónica, a la terminación de esa configuración. Los del grupo 1A, 2A y el helio terminan en S. Los de transición terminan en D. Los elementos que se encuentran ubicados en este extremo derecho de la tabla periódica, desde el boro hasta los halógenos, P, y los actínidos y los lantánidos terminan en F. Los actínidos y los lantánidos se les llama también elementos de transición interna. ¿Preguntas? Ya casi terminamos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, vamos a terminar hablando de los lantánidos. Ustedes ahí lo tienen en su página 69. Se les llama así a los elementos que le siguen al elemento lantano. Miren, al elemento lantano. Estos de acá se les llama también tierras raras. Comprende los elementos entre el 52 hasta el 71. Desde el 57, que es el lantano, hasta el 71, que es lo que es el lutencio. Luego vamos con los actínidos. Los actínidos son elementos que van desde lo que es el 89, con el actinio, y que terminan con lo que es el elemento 103. Estos elementos no se encuentran de manera natural, sino que los podemos encontrar como isótopos radioactivos, y también por eso se les denomina tierras raras, porque es bastante difícil obtenerlos de manera natural, ¿verdad? Tienen que pasar por un proceso de decantación, purificación, y también algunos no se pueden obtener de manera natural si no se tienen todo el equipo para poder obtener ese elemento. Muy bien, ¿preguntas, jóvenes? Esta worksheet es para esta semana. Usted coloca el nombre y, como ya vimos, todos los grupos de la tabla periódica, usted va a mover los nombres que aparecen acá hacia los espacios en blanco que corresponden. También no se olvide de ubicar algunos elementos químicos en donde, a dónde pertenecen o dónde se ubican en la tabla periódica. Recuerden también, chicos, que los elementos químicos, el símbolo, solamente se encuentra formado por dos letras. Estas letras pueden ser una consonante y una vocal, o a veces las dos son consonantes. Solamente la primera se escribe en letra mayúscula. Solo la primera se escribe en letra mayúscula. Esto, miren, aquí también usted va a elegir qué significan las columnas, aquí qué significan las columnas horizontales. Aquí la clasificación de cada uno de los grupos que le aparecen sombreados ahí según su tabla periódica. Le escribe por favor el nombre. Ahorita lo que vamos a hacer es otra tareita 5 minutos antes de irnos. Y el link de esa worksheet ya se las mando. Espérense. Que quiero que hagamos algo. Espérenme, y los quiero grabar. Vamos a ver por ahí. Aquí les voy a mandar la worksheet para que la hagan. Aquí se las mando. Vaya. Lo que vamos a hacer, jóvenes, es que yo encontré una tabla periódica interactiva
de dónde nosotros encontramos los elementos químicos, porque a veces nosotros pensamos que los elementos están allá, bien alejados de nosotros, y no, miren, aquí está donde encontramos el litio, la clorofila, miren donde la encontramos en una hoja de las plantas, el carbón en todos los organismos, el nitrógeno en las proteínas, en los musculosos, el oxígeno lo encontramos en el aire, el flúor en la pasta de dientes, el helio en decoraciones, en la luz también, que es a base de este elemento, el calcio en algunas conchas, como el recubrimiento de los caracoles, en fin, ahí está esto, se la voy a mandar, no la vamos a poder ver toda porque no se puede. Como nosotros ya vimos, los elementos que forman la tabla periódica tienen, prendan ahí cámaras, van a tener 2 minutos y el estudiante que traiga más cosas con elementos químicos tiene un punto extra. ¿Sí? Entonces, no quiero que vayan a salir corriendo, es el primero que traiga. ¿Cuántas cosas? 15 cosas. 15 cosas donde hay elementos químicos que usted tenga en su casa. Vamos a iniciar a la cuenta de 3. ¿Todos miran el cronómetro? Sí. Bueno, a la cuenta de 1, 2, 3. Vamos. Prendan sus cámaras, quiero verlos. Corriendo, saliendo, buscando. No, no tienen la cámara encendida, no funciona. Y me carga la No, se quedaron en la cama haciendo nada, no. No entendí. Ay, no, voy a volver a Ni me repetir. ni me carga el intro. No, yo creo que No, ya no, yo creo que ya no va a traer, servir. No, ¿quiénes salieron a buscar? No, ya no va a Yo casi me servir. caigo, huyendo a traer cosas, porque casi me caigo. Vamos a ver, Jessica, ¿cuántos consiguió? No entendí cómo es la actividad, no entendí. Jessica, ¿cuántos consiguió Jessica? Vamos a ver Jessica si se gana el punto extra. Ah, Jessica. Más básico, ¿no? No, ¿Qué nadie más? consiguió nada. No, ustedes. Ajá. Carbón. Ajá. Esto no sé qué cosas químicas tiene para la cara. Es lo Eso. mismo, es del mismo tipo. ¿Solo eso? No, es del mismo tipo, no se vale. ¿Quién más consiguió algo? Entonces, profe, le vamos a continuar a ver. Tengo azúcar. Yo tengo algunas Tengo- cosas, pero Tengo Vamos a ver cloro. a Ashley. Vamos a ver a Ashley. ¿Qué consiguió Ashley? No, hombre, con ustedes no se puede. No, qué Creo que no decepción. entendí. Ah, oh, Carlos, no trajeron. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Escuche bien, lo vamos a volver a hacer. Un punto extra. Quien traiga 10 cosas, lo voy a poner menos. 10 cosas, 10 cosas, 10 cosas, 10 cosas en un minuto que tengan elementos químicos, pero no van a participar los que no tengan la cámara encendida porque van a estar haciendo trampa. Y yo tramposos aquí no quiero. Vamos. A la cuenta de 1, 2, 3. Vamos. Y pero cómo ir a buscar las cosas con la cámara. No, usted salga, deje ahí en blanco, así como dijo Ashley y dijo Eduardo. Vamos, 10 cosas, 10 cosas. Pueden traer cosas de aluminio, cucharas, qué sé yo, un cargador que tiene cobre, el teléfono celular que tiene una batería de litio. Imagínense, solo ahí les di un montón de ejemplos. 30 segundos, ¿tienen? profe, creo que tengo cosas. También se pueden rocas. ¿Ah? También se pueden rocas, no va. Sí, vaya. Yo traje cosas, pero no sé Ya, qué tienen de Lorenzo. diferencia. No, pero es que yo traje cosas, pero no sé qué tienen de diferencia cada una. Bueno, busque. Me Agarré tienen lo que primero decir que agarré, para que le agarré lo valga el primero punto. que- Vamos, me tienen que decir para que le valga el punto. Miren, Bueno, uno Victoria es tiene. Spice. Ya. Miren. Todavía hay un Uno poco de Spice. tiempo. Ya pasó. Miren, uno Spice. Bueno, ahí tenemos la competencia. ¿Quiénes veo yo? Lorenzo y Ashley. Son los Mire, uno dos. Spice. Vamos a ver, Marian, qué consiguió. Ya no me Perdón. vale ya los que van mostrando. Lorenzo, usted es el primero. Vaya, dígame. Mire. Uno Spice, profe. Ajá. Profe, ya. Un silicón, Silicón. ¿Y qué tiene silicón? plástico. Pero el plástico no es un elemento. Y No.
Ajá, vamos, el Tiene, otro. déjeme, Sí, sí. déjeme leer, tiene. La pasa sí, no, Lorenzo no. Ay, no. Tuch, no. No, Profe, yo. no. Ashley era la otra. Ashley era la profe. otra. Vamos, Ashley. No prestan atención en clase. Vamos a ver, Ashley. Ashley. Victoria no quiere los puntos extra. Primera vez en la historia de que Victoria no quiere los puntos extra. Profe, a mí, profe. Ajá, Talavera, Profe, ¿qué consiguió? todas ¿Qué cosas. consiguió? Bebé. ¿Qué consiguió Talavera? Yo agarré todo lo que me encontré, profe. Vaya, pues, Un enseña. cloro, mire, un ácido. No, me tienen que decir, profe, esto es esto, esto es esto. Profe, yo. Eduardo, entonces, vamos a ver, Eduardo. Mire, le traje un jabón de baño, le traje un Axe, un desodorante, jabón en barra, pasta y crema, gelatina. Todo y... tiene flúor, todo es de lo mismo. No, Ah, no, nada, no, nadie más. Mire, talco. Yo, profe, yo. Vamos a ver, Natalie. Yo, profe. Yo también quería. Cloro, profe. Ajá, hipoclorito, ajá. Plátano. Una sal. Ajá, muy bien. Sal es esa, ajá, Ajá. sodio. Agua. Agua, hidrógeno y oxígeno. Pasta Flúor, dental. ajá. Crema. Crema. Champú. Champú, flúor también. Una Flúor y cuchara. algunos sulfatos. Aluminio, ajá, muy bien, aluminio. Cargador. Ah, cobre, muy bien. Ay, ya no sé, profe. Marian ganó. Profe, no. Bueno, mala suerte. No prestan atención. Profe, le traje 500 lociones. No, hombre, sean serios. Vamos a ver, Carlos. ¿Usted qué más trajo, Carlos? Está moteada, profe. Carlos, ¿qué trajo usted, hijo? Desodorante. También un cargador. Ajá, cobre, Sal. sal, sodio, Pasta. flúor, ujú, Un cuchillo. aluminio, ajá, También tijeras. aluminio, hierro, ajá. También creo que papel, ¿verdad, profe? Ah, carbono, muy bien, excelente. Bueno, ¿cuántas cositas me recogió? Siete. Bueno, entonces le vamos a dar el puntito también a usted. Los demás, pues sigan estudiando. Yo, profe, falté yo. Ya es hora usted. Ah. No, y no la vi que salió corriendo. Yo quería verlo salir corriendo, emocionados. No salieron corriendo. En la próxima, nos vemos. Cuídense, pórtense bien. Hagan por favor la worksheet y hacen las páginas del libro, que eso es el trabajo de esta semana. Página 74 a la página 79. La worksheet y esto. Eso es todo. Nos vemos. Profe, Profe. Dígame, Andrés. voy a volver a poner el link que lo estaba copiando y me salí de la reunión sin querer. Yo le fui a quitar todas las cosas de la cocina a mi abuela y no me dejó pasar. Qué barbaridad. No he ganado el punto. Profe, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta con la tarea de biología. Ajá. Es que usted escribió que tenemos que hacer la página 69, 70, 72 y 73, creo. Pero la 70 no tiene nada para... No la haga entonces. Ahorita no le puedo comprobar porque como hoy no doy biología, no traje el libro. Lo tengo en mi casa porque estoy haciendo las planificaciones todavía. Entonces me escribe después en la tarde y si quiere, pero si no tiene nada, no la haga. Ok. ¿Sí? Vaya, Marian. Profe, en la worksheet le mandamos con la tarea del viernes, ¿verdad? Sí. Ok, profe, muchas gracias. Vaya, nos vemos.
Bueno, aquí ya estamos, aquí ya estamos, aquí ya estamos, aquí ya estamos. Esa no la necesité para nada.